Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro devocional de este día martes. El día de hoy vamos a estudiar un pasaje conocido allá en San Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Invito a que lean este pasaje allá en su casita para tener en mente todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Este texto nos habla precisamente de la resurrección de Jesucristo, un pasaje muy familiar. De los primeros versículos de este pasaje encontramos que la fe vibrante con Cristo no es un producto humano. La fe salvadora, la cual confesamos nosotros, no es algo que el hombre pueda producir en sí mismo. Veamos por qué. Jesús a sus discípulos con anterioridad les había comentado con mucha claridad esta gran verdad, que era necesario que el Hijo del Hombre lo mataran y a los 3 días resucitara. Esta declaración de Jesús era tan popular que sus enemigos la escucharon y pusieron a unos guardias en la tumba. Muy seguro María también había escuchado esta enseñanza verdadera de parte de Jesús. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas claras y verdaderas dadas por Jesús, cuando María llega a la tumba de Jesús, se da cuenta de que la piedra ha sido removida y lo único que hace es llorar porque se han llevado del sepulcro a su Señor. ¿Por qué dice esto? Si Él dijo voy a resucitar, por lo menos debieron de haber acampado allí a un lado de la tumba esperando que Cristo cumpliera su promesa, pero no se les ocurrió eso. Pero aún hay más. El texto bíblico de hoy nos refiere que María va a la tumba, ella es testigo de la resurrección, incluso María ve a Jesús, dice el texto, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué sucede esto? El mensaje es claro, voy a resucitar, pero sus seguidores no lo esperan. María ve a Jesús, pero no lo reconoce. El mensaje puede ser bien claro, la evidencia puede ser muy convincente, pero en cada persona existe una ceguera espiritual. No podemos ver la verdad de Dios, no podemos conectarla con nuestra realidad. Los mismos discípulos no podían conectar lo que está sucediendo. ¿Escuchan la noticia de que el cuerpo del maestro no está? María por su lado tiene su opinión. En lugar de pensar en la resurrección y que Jesús ha cumplido su promesa, se le ocurre decir, se llevaron el cuerpo y no sé dónde lo pusieron. Los discípulos van también a la tumba y también en lugar de pensar, el maestro ha cumplido su promesa, lo primero que hacen es correr, ver, observar, analizar. ¿Será cierto? Corren a la tumba para ser testigos de lo que sucede, porque al igual que nosotros necesitamos procesar la evidencia. Si tú hubieras estado allí, hubieses hecho lo mismo, ir al sepulcro, olvidarte de su promesa, porque tú necesitas pruebas también. Tomás fue otro de sus discípulos que dijo, yo no creo que seas Jesús hasta que yo ponga mi dedo en tu herida. Claro que todos ellos, María, los discípulos, Tomás, los judíos, los griegos, no creían en la resurrección. Esto era imposible. La cuestión aquí es que todos ellos necesitaban creer, necesitaban tener fe, confiar en las promesas de Dios, voy a resucitar, confiar en lo que no podían entender, pero también confiar en lo que está sucediendo, en las evidencias que hay, la tumba vacía, las telas dobladas. Llegan Pedro y Juan al sepulcro y ven todo arreglado. Están buscando evidencias de lo sucedido. Si se hubiese robado el cuerpo, no estuvieran estas telas aquí, incluso están bien arregladas. La fe, hermanos, por un lado es racional, necesita evidencias. Pedro está pensando y buscando evidencias, probando todas las hipótesis posibles. Hay una verdad que hay que conocer. Los discípulos y María, y como toda persona, es difícil aceptar las promesas. Necesitamos más evidencias. Esa es nuestra naturaleza humana. Se nos complica confiar plenamente. María ve a Jesús y no lo reconoce, necesita más evidencias. Los discípulos escuchan la noticia, pero no se les ocurre pensar, ya cumplió su promesa, ya resucitó. Pero no, tienen que ver con sus ojos lo sucedido, van al sepulcro a ver las evidencias, tienen que creer de manera objetiva y no está mal, porque es la realidad. Tú igual necesitas más evidencias. Tu razón pide evidencias, porque el hombre tiene la incapacidad de crear fe en sí mismo.
Así que tener fe en Cristo es algo imposible y a la vez racional. Entonces, si el hombre no puede tener fe en sí mismo, entonces la fe, como dice la Escritura, es un don de Dios. La fe viene por gracia y de gracia. María está lamentando, está llorando. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella contesta, se llevaron el cuerpo de mi Señor. Apenas dijo esto, dice la Escritura, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Las preguntas realizadas en este pasaje no son preguntas de consuelo, sino son reprimendas. Es un llamado a despertar, a aceptar la promesa realizada. Voy a resucitar. Jesús la llama por su nombre, María. Le abre su entendimiento. Ella conoce quién es, con quién habla y corre a anunciar, he visto al Señor. Jesús le abre su entendimiento y le da una orden, ve a mis hermanos y diles, en cierto sentido ella es la primer cristiana. ¿Por qué? Porque un cristiano cree que Jesús murió y resucitó de los muertos. Un cristiano ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y en este momento María es la única persona en el mundo que ha tenido este encuentro. Jesús obró en el corazón de María para que ella lo reconociera. Y sucede eso en la vida nuestra. A menos que Jesús obre en nuestro corazón, le vamos a poder conocer. Debes confiar en Dios, porque Él está allí diciéndote, he venido a llamar a aquellos que son fuertes, a aquellos que son débiles. No soy principalmente tu maestro, sino soy tu salvador. Estoy aquí para salvarte, no por tus obras, sino por mi obra. Y al minuto el que tú comprendas eso, el minuto en el que veas a ti mismo en el lugar de María Magdalena, algo cambia en ti para siempre. Cuando esto suceda, estarás siguiendo los pasos de la primera cristiana. Si lees el capítulo completo, podrás ver cómo Juan, Pedro, María, Tomás tienen encuentros con Jesús muy diferentes entre sí. Todos necesitaban diferentes cantidades de tiempo. Todos requerían evidencia y experiencias diferentes. Todos tenían diferentes trayectorias, atravesaban diferentes caminos. Así que debes ser muy cuidadoso de no decir, bueno, mi amigo conoció a Cristo así, por tanto yo también necesito tener una experiencia dramática como él. O si tú eres ese amigo, no debes asumir que todos los demás deben llegar a la fe de la misma manera que tú. Debes admitir que eres un pecador. Debes creer que Cristo murió en tu lugar. Debes descansar en su obra y no en tus buenas obras. Debes entregarle tu vida en gratitud por su obra terminada en la cruz del Calvario. Pero existen muchas formas en las que Cristo nos da dicha fe. Te invito a que conozcas realmente quién es Cristo para ti.